Empecemos a describir la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico en este momento, este concepto, estas palabras, incertidumbre suprema. ¿Y por qué es así? Porque se encuentra ya finalmente esta disyuntiva entre el gobierno y la empresa Luma en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y básicamente en las próximas semanas el tribunal, los 9 miembros, juezas y jueces, van a tomar una de las determinaciones probablemente más importantes que va a incidir no solamente sobre el sistema energético, probablemente puede incidir sobre el tema económico y probablemente va a incidir sobre la negociación de la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no es una decisión fácil y hay varios planteamientos que tenemos que analizar para poner en contexto que en las próximas semanas este asunto pues va a estar en discusión y el tribunal va a tener que tomar una determinación si hace caso al gobierno o si le hace caso a Luma o busca una posición intermedia que pueda conciliar. Vamos primero a plantear qué es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que la extensión del contrato de Luma, que se firmó en el 2022, es decir, 2 años después del contrato original, es nulo porque los 2 representantes del interés público no votaron a favor de esa extensión. Dice además el gobierno y admite, y esto es interesante, que el llamado a declararlo nulo no es porque Luma haya incumplido con el contrato, es que el gobierno falló a otorgar una extensión que no correspondía en ley. Es decir, básicamente está diciendo que la culpa es del propio gobierno. Además, solicita al tribunal que se olvide de los argumentos y que proceda a declarar nulo, pero fíjense en esto que interesante, pero también le están pidiendo que le diga a Luma que se quede por 1 año. ¿Y por qué usted dirá, pero para qué necesita que se quede por 1 año si está declarándolo nulo? Porque no hay sucesor y tienen que hacer entonces una licitación para buscar quién va a sustituir a Luma. ¿Qué plantea Luma? Sin embargo, que uno, que el gobierno admitió finalmente que no ha incumplido el contrato. Número 2, que la interpretación de ellos es errada porque la extensión no requería los votos de los ciudadanos porque era eso mismo, una extensión, no un contrato original. Y tercero, que las acciones del gobierno ya han provocado daños y no se han agotado los remedios. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Básicamente una cantidad significativa de millones de dólares. ¿Qué pasaría si se cancela el contrato? Plantea Luma. 1, interrupciones en el servicio. ¿Por qué? Porque se paraliza o se pueden afectar los servicios y las operaciones de la empresa. Segundo, no hay sustituto ni plan de transición, lo cual es cierto, no se ha anunciado ninguna compañía ni hay ningún proceso de licitación corriendo. Además, se crea una incertidumbre sobre los proyectos de mejoras capitales, que es dinero en la infraestructura, posibles atrasos en el flujo de fondos federales, que también es otro de los grandes problemas que hemos tenido, el impacto en la reestructuración de la deuda, qué pasaría con los bonistas si se cancela el contrato, cuál sería la reacción de ellos, y además sería adjudicar una nulidad de un contrato sin crear un récord evidenciario. Luma está pidiendo, oigan esto, ya hicieron un estimado, si se cancela, le va a reclamar al gobierno de Puerto Rico entre penalidades y daños 5.700 millones de dólares. ¿De qué se trata esto? Mire, que tendríamos que pagar 570 millones por 10 años. Básicamente, ¿sabe de dónde? De la tarifa suya, del bolsillo suyo y del mío. Así es que, indudablemente, la posición del gobierno, decir que fue el propio gobierno el negligente, pero hay que cancelar a Luma el contrato, pero retenerlo por 1 año, es algo un poco confuso y le corresponde al Tribunal Supremo, en mi criterio, oiga, actuar con prudencia, porque lo menos que necesita el pueblo de Puerto Rico en este momento es que le suban la luz y meternos otra vez en un escenario de enorme incertidumbre sin saber quién se va a hacer cargo de esto, que evidentemente hasta ahora no ha aparecido nadie que quiera sustituir a Luma. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, seguimos aquí con nuestra mesa de discusión. Humberto, la licenciada Gómez y también Francisco Pared. Francisco, 5.700 millones, eso mete miedo. Suena mucho dinero en cualquier liga. Ajá. En cualquier liga. Sí, yo coincido con Jorge que hay una contradicción entre tratar de anular el contrato y pedir exigir que esté 1 año bajo esos mismos parámetros del contrato. Y también me cuestiono que cualquier sustituto que venga de Luma vaya a cobrar la tarifa que cobra Luma o algo menor, por lo cual pensaría que el resultado final de sustituir a Luma va a ser más caro que el propio Luma, cuando los issues del sistema energético trascienden las condicionantes que Luma trae a la hora de manejar el sistema energético. Licenciada, en términos contractuales, ¿qué supondría esto para el gobierno de Puerto Rico?
Bueno, tiene muchísimas implicaciones, ¿verdad? La realidad es que es una práctica conocida que cuando uno pacta con el gobierno se tienen que cumplir con todos los requisitos en ley. Y ¿verdad? No le exime el que yo he cumplido por un lado con ciertos servicios, pero por otro no cumplí con algunos tecnicismos prácticos, ¿verdad? Que por eso quizás eso explica la contradicción de decir, tú no cumpliste, yo me echo la culpa, pero aún así lo que preocupa como ciudadanos, que ¿verdad? Esto es algo que no necesariamente el ciudadano de a pie va a entender, es los efectos prácticos que eso tiene, esos 5.700 millones, más allá, ¿verdad?, del tecnicismo contractual que no necesariamente vamos a entender todos los días. Una pregunta, en términos económicos, que es la implicación y la representación que hace el gobierno de Puerto Rico a otras empresas que hacen contrato con el gobierno, pero sobre todo las implicaciones a nivel económico. ¿Cuáles serían esas implicaciones y particularmente en un proceso que estamos todavía en negociación con los bonistas, que se pueden tirar para atrás y decir, espérate un momentito, con este revolú pongan un síndico, que es lo que están pidiendo hace rato? Humberto. Sí, a tu punto que dijiste ahorita, yo creo que el tribunal tiene que ponerse un sombrero de pragmatismo muy distinto al puro jurídico legal, porque aquí estamos hablando de que si tú dices que mañana se va a ir el operador, la incertidumbre que eso va a crear en la industria, ¿verdad?, en todos los sectores económicos. Yo recuerdo muy bien cuando pasó la transición de Prepa a Luma, el tiempo que hubo de poder tener contactos directos con Luma para resolver problemas en farmacéutica, en Jayuya, en Aybonito, además, pasó muchísimo tiempo. Yo no quiero imaginarme otro proceso como ese. O sea, esto tiene unas implicaciones prácticas para el sector económico tan y tan grandes que lo estamos dejando atrás por todo el tema político de lo que representa Luma. Así es. Bueno, entrando en otros temas, en temas económicos también, porque esto afecta el tema económico, y es lo que está pasando en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esta nueva auditoría que se va a realizar sobre los incentivos otorgados a Politank, a la oficina que el pasado 2 de junio dijo que Politank había incumplido con unos requisitos para beneficiarse de estos decretos contributivos, y de hecho había aconsejado que se cancelaran esos decretos contributivos. ¿Cómo ustedes ven esta nueva orden o esta nueva auditoría? Yo reitero que en este cuatrenio es cuando más laxo se ha manejado los temas contributivos de contribuyentes y se discuten en la palestra pública cuando por regla general muchos de estos temas están cubiertos por el derecho a la intimidad. No me gustó en la primera instancia qué pasó con el licenciado Zagaldía, no estuve de acuerdo con la irresponsabilidad del secretario de la Gobernación cuando comenzó a divulgar información contributiva de las farmacéuticas, y en este caso, en el caso de Politank, tampoco creo que abone mucho a la discusión. Yo creo que hay maneras muy efectivas de poder fiscalizar, de poder atajar la corrupción sin tener que vulnerar derechos constitucionales, y es extremadamente sensitivo por la misma democracia que esto se respete como típicamente se respetaba. Oye, yo creo que lo que dijo el secretario entrante, más allá del término legal que utilizó, si yo soy un secretario nuevo, pues yo voy a revisar todo lo que tengo en mi escritorio para firmar. Si yo voy a multar a alguien, si yo voy a revocar un decreto, yo tengo que revisarlo. Yo creo que en ese sentido práctico, yo creo que es razonable. Ahora, lo que yo vi de esa auditoría, las multas van, porque hay un incumplimiento de informes anuales que podrán subsanar, pero la ley en eso es bastante clara y dice que va a ocultar información. Bueno, exacto, y lo cierto es que no lo dejaron ni calentar el asiento cuando ya lo pusieron en el primer aprieto heavy de su gestión, ¿no? Sí, sin duda alguna. En esa revisión, ¿pudiese la empresa corregir deficiencias y cuando venga el nuevo informe ser académico o no? O si ya hay fallas identificadas, porque esa es la gran interrogante, licenciada y Humberto. O sea, esa es la controversia. Si esa nueva investigación le va a permitir que violaciones detectadas anteriormente queden sin efecto. Licenciada. Yo pienso que, ¿verdad?, cuando se hace o se solicita una investigación, una auditoría de nuevo, sin especificar qué es lo que ocurrió con esa auditoría anterior, sí tienes derecho a ¿verdad?, revisar lo que ya está sobre tu escritorio, pero se ve con cierta sospecha porque no ha cambiado necesariamente mucho. Sí daría paso, por ejemplo, a que se hagan unas correcciones. En mi opinión, eso no daría luz a que se revierta la sanción económica, porque la ley es clara y el incumplimiento estuvo. Sí, estoy de acuerdo con ella. En el tiempo nuestro, nosotros informábamos sobre el incumplimiento. Tú podías subsanar, podías someter tus informes anuales, pero tenías que pagar la multa. Y yo creo que el próximo paso lógico va a ser ese. Yo creo que pueden revisar lo que sea y ellos van a poder subsanar.
pero las multas tienen que emitírselas según la ley lo establece. Una pregunta, ¿cuántos multados nosotros conocemos la lista? ¿De cuántos contribuyentes sabemos que se dieron multas por este incumplimiento que en el pasado el Departamento de Desarrollo No lo sabemos, Económico ninguno lo sabemos. Ninguno. Eso te explica la ruta que está tomando este tiroteo político donde se están vulnerando derechos de los contribuyentes. Bueno, gracias a los tres. Ahora sí, vamos a hacer una pausa.